en el transcurso de una semana me aventaron 7 denuncias. Inhabilitó por 10 años a Lozoya. La UIF ya le congeló las cuentas y hemos tenido amparos de ida y vuelta, los últimos los hemos ganado, y la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión, algunas se han nombrado titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y de repente despedido fulminantemente por hacer tu chamba, ¿no? Por justamente Elías Beltrán, ¿no? Sí, había tenido varios enfrentamientos antes, al haber ejercido la acción penal contra un subsecretario de Gobernación, contra exgobernadores, llegó a tener un par de órdenes de aprehensión contra César Duarte y contra Javier Duarte, y este fuera el caso de la investigación de Odebrecht, particularmente la investigación sobre Emilio Lozoya y el pago de sobornos a partir de contrataciones, para garantizar contrataciones de Pemex con esta empresa brasileña. El asunto, cuando entra la unidad de inteligencia financiera en esto, es que efectivamente Elías Beltrán me retira el cargo. Yo creo que pensaba yo que desde una perspectiva ilegal planteé una objeción ante el Senado de la República, pero en el transcurso de una semana me aventaron 7 denuncias a la visitaduría, a la Contraloría. La verdad es que fue un proceso bastante complejo y con el pronunciamiento ante el Senado. Pero lo interesante es que el día que Elías Beltrán me cita en su oficina para decirme que me va a remover, con un engaño también por ahí, lo estaban buscando en el teléfono rojo, en la red federal, de una oficina. Yo alcancé a ver que la oficina de donde le estaban marcando era la de BASBAS, la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hoy, bueno, después, por la designación del presidente López Obrador, regresó precisamente a esa oficina, es donde actualmente despacho, que fue de la que se programó mi salida en octubre de 2017. La sospecha a partir de esta coincidencia es que quien pide que te renueve es precisamente ese titular BASBAS, porque estabas complicando su trabajo, en el tema de Odebrecht y otros temas, ¿no? Sí, BASBAS, digamos ese grupo político, Alberto Elías Beltrán, ese grupo fue el que estuvo interesado en que yo saliera en su momento de FEPADE, y evidentemente tenía que ver con esta investigación sobre Odebrecht. La pregunta es, ¿qué ha pasado después? En esa ocasión que hablábamos, Transparencia Internacional nos ponía como el país 138 de 180, como el más corrupto del mundo, ¿no? Nuestra escala de valores era 28 puntos sobre 100, de una escala de 0 a 100, muy cerca de Somalia con 8 puntos y muy alejado de Finlandia, de Nueva Zelanda, de Dinamarca, que son los países más honestos de la Tierra. La pregunta es, y por ejemplo, Brasil y Perú estaban 40 puntos arriba de nosotros. La pregunta es, ¿por qué estaban ellos en esa posición y nosotros en la otra? Yo creo que tiene que ver con este apellido de origen alemán radicado en Brasil en el siglo XIX, que es la familia Odebrecht. Porque, ¿qué sucedió durante esos años? Pues en realidad absolutamente nada. ¿Y qué ha sucedido en este gobierno? Por lo menos la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira, ya inhabilitó por 10 años a Lozoya. La UIF ya le congeló las cuentas y hemos tenido amparos de ida y vuelta, los últimos los hemos ganado, y la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión. Están en la cárcel Rosario Robles, Javier Duarte, Juan Collado, Medina Mora recientemente renunció a la Suprema Corte. Ahorita hablamos de este tema también. Sí, ¿no? Romero de Champs también renunció a una posición que había tenido durante 26 años. Es decir, sí hay una transformación del país, particularmente creo que en el tema de combate a la corrupción y a la impunidad. Ahora, las renuncias son importantes, pero ese es solamente un primer caso. Eso nos ayuda a atacar la corrupción, pero para atacar la impunidad necesitamos que los asuntos terminen ante los tribunales. A ver, Medina Mora, ¿renunció porque lo presionaste tú o lo presionó el presidente de la República? ¿Por qué renuncia y qué papel juega la UIF ahí?
Bueno, a ver, nosotros recibimos información del sistema financiero donde había unos movimientos inusuales por parte del hoy exministro. En estos últimos meses. En esos últimos meses. Y entonces lo que hicimos fue, además por protocolo, elaborar una denuncia. Se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República para efecto de que esta instancia determinara si había una responsabilidad de naturaleza penal por lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Había paralelamente fue desarrollando el proceso penal y termina pues renunciando a su cargo Medina Mora. La verdad es que nosotros no hicimos ninguna presión de ningún tipo. El tema es que a veces hay personas que no están acostumbradas al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Claro. Y aquí el punto importante es estábamos viendo un proceso de, además, muchas sentencias pues francamente cuestionables respecto a la constitucionalidad y legalidad impulsadas por este exministro. Bueno, son dos puntos. Sí. Uno es su renuncia, entonces no es que tú la hayas presionado, más bien al contrario. Bueno, yo imagino en el régimen anterior llega una información así de movimientos extraños en las cuentas bancarias en los Estados Unidos, en Inglaterra, en México, a las oficinas de la UIF, y esa información pues se utiliza para negociar, ¿no? O impunidad o presiones. Bueno, aquí tengo esa información, ¿no? Y lo que tú hiciste era no eso, sino simplemente integrar la carpeta y presentar la denuncia correspondiente, lo cual tendría que haber caído como una bomba, una sorpresa a Medina Mora y otros donde has trabajado así. Sí, el presidente fue muy claro, dijo, a ver, vamos a tener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad. Entiendo que eso es el mismo mensaje que tiene la Secretaría de la Función Pública, que tiene la UIF, la Fiscalía es un órgano autónomo, pero bueno, finalmente creo que la dinámica es exactamente la misma. Entonces, sí, antes se utilizaba para negociar o para presionar políticamente. Aquí lo que se hace es muy sencillo. Hay información respecto a un presunto acto ilícito, se tiene que presentar la denuncia ante la instancia competente y que sea la Fiscalía Autónoma y los tribunales los que resuelvan en última instancia. El congelamiento sí es facultad de la UIF. Y sí hicimos un proceso después de la renuncia de Medina Mora, se incorporó a la lista de personas bloqueadas. Esto es importante. Después. Porque el chisme periodístico es que fue antes y que él renuncia y luego más bien se libera el congelamiento, ¿no? Sí, las personas se encuentran en la lista de personas bloqueadas, es decir, desde ese momento. Sin embargo, ha sido también una política de este gobierno. Por ejemplo, se hizo con Altos Hornos de México, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuando se ha congelado a cuentas que sirven para pago de trabajadores, de proveedores, etcétera. Lo que se hace es mantener a la persona en la lista de personas bloqueadas, pero permitir el uso de las cuentas de una manera controlada. Y eso es lo que se hizo en este caso. En comparación con el año pasado. ¿Esto es porque ves algo raro y intervienes porque te huele mal, o cuál es el procedimiento que estás siguiendo para estos casos? Esto es muy interesante. El tema es, tenemos dos vías. La vía la llamamos proactiva, que es una actividad por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es que la unidad recibe reportes del sistema financiero y recibimos avisos de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Por ejemplo, notarios públicos, corredores, vendedores de autos, de joyas, de arte, etcétera, casas de empeño que reportan cualquier actividad inusual. Por ejemplo, más de $10,000. Cada transferencia o depósito de más de $10,000 es reportado. O, por otro lado, cuando tenemos alguna operación inusual. Cuando el perfil del cliente o usuario de los bancos o del sistema no financiero detectan algo que es irregular con la operación de esa persona. Según un joven de 20, 19 años que de repente tenga 10 millones en su cuenta, pues también, digamos, llama la atención. ¿Sí es motivo para congelar una cuenta? No, nos mandan la información y nosotros tenemos una base de datos pues muy sólida, y en realidad hemos estado recubriendo con otro tipo de información. Ya tenemos datos de la Secretaría del Trabajo, tenemos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos datos incluso del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de la Función Pública, y con eso conformamos una base de datos
que lo que hacemos a continuación, cuando ya está así la información, es que los matemáticos, las actuarias, hacen modelos de riesgo a partir de un algoritmo que permite identificar, o mejor dicho, establecer una calificación para detectar los casos que sean más relevantes. Por ejemplo, dinero que venga de jurisdicciones de riesgo, dólares, movimiento en pesos, empresas fachada, todos estos elementos se van calificando y el sistema arroja con una escala de 0 a 10 puntos a los sujetos que tengan una calificación más alta. Ya que tenemos 10, 20, 30 sujetos disponibles, entonces pasa a la parte de análisis para empezar a revisar la información para ver si efectivamente se acreditan indicadores de lavado de dinero, de corrupción política, robo de hidrocarburos, y el sistema lo vamos adaptando de conformidad con el problema.